Bien, licenciado, gusto saludarle, feliz noche. Noches, sí lo escuchamos bien, licenciado. Muchas gracias por la confirmación. Qué gusto volver a verles por acá. Esta noche de miércoles, hoy pues no tenemos, por lo menos donde yo estoy, algún atisbo de lluvia, una noche bastante tranquila, puede ser que después lo tengamos. Respecto a la subida de la clase anterior y a la diapositiva, lo voy a hacer esta noche. También me voy a poner al día a ustedes con las solicitudes de extraordinarios para que pues tengamos notas a más tardar la próxima clase, ¿ok? Y a todas y todos pues tengan la certeza de cómo vamos en sus notas, cómo vamos en su zona, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. También tengo 2 correos de compañeros que me explicaron algunas cuestiones personales, ¿verdad? Respecto a algunos inconvenientes que pudieron haber presentado el día del examen. También pues ya le di lectura a los respectivos correos electrónicos y ya pues tendrán próximamente una respuesta de mi parte, ¿ok? Entonces, para que tengan la certeza que serán atendidos en su momento oportuno. Bueno, entonces en este caso vamos a iniciar con la grabación del curso e iniciamos con nuestro tema del día de hoy. Solo quiero compartir acá la pantalla. Iniciamos con la grabación de la clase. Vamos acá. Y tenemos la clase hoy número 8. La clase número 8, que en este caso pues tendremos a bien, ¿verdad? Estar desarrollando a lo largo de esta hora que tenemos de clase respecto a la continuación de los temas del derecho procesal del trabajo, ¿sí? Observamos nosotros, primeramente antes de platicar un poquito de la clase anterior, este es el contenido de la clase, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en 3 cuestiones principales. La primera es, en las prevenciones, tenemos un desarrollo teórico de qué son las prevenciones, qué alcances tienen y por qué se dictan. De hecho, vean ustedes lo curioso que estas prevenciones se dictan en un decreto de trámite, ¿no? O sea, saben ustedes que los decretos de trámite pues tienen en procesal civil, en este caso pues en penal, en constitucional. Bueno, en constitucional sí pueden llegar a tener cuestiones muy importantes como el amparo provisional, por ejemplo. Pero acá en laboral también, específicamente en el procesal colectivo del trabajo, los decretos de trámite que contienen prevenciones, pues también tienen efectos bastante fuertes y bastante disuasorios, ¿verdad? Con respecto al patrono y a los trabajadores para evitar que tomen algún tipo de represalias contra ellos cuando existe un conflicto de carácter económico y social. También el día de hoy vamos a conocer 2 incidentes laborales en materia colectiva. Y por último, vamos a estar pues compartiendo el objeto del incidente de terminación de contrato, ¿sí? Estos son los 3 temas principales que vamos a estar desarrollando hoy, ¿ok? En la clase anterior, pues, tuvimos a bien platicar un poquito, remembrar un poco sobre el planteamiento de la negociación colectiva, requisito sine qua non para iniciar con la etapa propiamente de conciliación ante un órgano jurisdiccional en el derecho procesal colectivo del trabajo. Pues observamos y tuvimos a bien desarrollar los requisitos de la demanda colectiva contenidos en ese segundo párrafo del artículo 381 del Código de Trabajo. Platicamos un poco sobre los documentos que se deben acompañar a esta demanda colectiva
¿verdad? Le decimos colectiva porque no es presentado por una persona individual, sino que son, en este caso, pues 3 personas en representación de un movimiento sindical. También no excluye la ley la posibilidad que sea un movimiento patronal, ¿verdad? En la práctica es muy raro ver esto, es muy raro ver los paros, por ejemplo, es muy raro ver, en este caso, pues, una demanda colectiva de la parte patronal, pero el Código de Trabajo no lo excluye, ¿sí? Y bueno, pues llegamos hasta acá, ¿no? Que hay una admisión a trámite y se dictan las prevenciones, ¿sí? En la próxima semana, pues vamos a estar desarrollando el tema de la convocatoria al Tribunal de Conciliación. El día de hoy nos vamos a detener en este cuarto paso de la etapa de conciliación dentro de un conflicto de carácter económico y social. En este cuarto paso vamos a estar pues conociendo varias incidencias que se pueden dar derivados de este decreto de trámite. ¿Por qué? Porque en los decretos de trámite, como en el documento que les compartí yo en la clase anterior, ustedes pudieron percatarse que un numeral romano dicta las prevenciones de ley. De hecho, de conformidad con el artículo 379 del Código de Trabajo, es de oficio, incluso aunque no lo pidan las partes, pero de oficio, al darle trámite a la demanda colectiva, el juez debe proceder a dictar las prevenciones de ley. ¿Qué son, qué son las prevenciones de ley? Las prevenciones de ley tienen pues como objeto principal, ¿verdad? La protección tanto de los patronos como de los trabajadores para que en la discusión del conflicto de carácter económico y social, entre ellos, como se los había platicado, no tomen represalias entre sí, ¿sí? Recuerden ustedes que la mayoría de veces cuando vamos a presentar una denuncia, una demanda, una queja, siempre el temor es, es que si la presento puede tomar represalias contra mí, ¿verdad? Es de que si yo lo hago, si yo digo esto, si yo hago esto, pues van a tomar represalias contra mí. En esos supuestos es que el legislador en materia laboral ha previsto que se dicten protecciones en la resolución de trámite para garantizar pues la estabilidad laboral y también el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores durante la tramitación del conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Y básicamente las prevenciones tienen dos alcances, ¿sí? La primera, en un sentido amplio, ¿sí? En un sentido amplio, en un sentido general, establece el Código de Trabajo que las partes tienen prohibido tomar represalias entre ellos, ¿sí? Les comentaba en la clase anterior, por ejemplo, que un patrono no puede proceder a despedir a los trabajadores durante el planteamiento de un conflicto de carácter económico y social para, por ejemplo, debilitar el movimiento sindical o de los empleados, ¿verdad? Si es por un grupo coaligado. Imagínense ustedes qué fácil la tendría el patrono, que si hoy le plantean un conflicto de carácter económico y social, mañana viene y despide a todos los miembros del movimiento y pues ustedes saben de que en este país la necesidad de trabajo es grande, dice yo los despido y mañana contrato a otras personas. Muerto el problema, lo acabo. Pues en ese caso, para evitar ese tipo de represalias, la ley protege a los trabajadores, ¿sí? En el sentido que no se pueden tomar represalias. También protege al patrono, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de un conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Imagínense ustedes que se plantea y los trabajadores para obligar al patrono a que cumpla con sus exigencias, proceden a no acudir a sus labores,
Imaginémonos que es una industria, por ejemplo, que es la manufactura de vehículos, eh, el tratamiento, por ejemplo, de plantaciones de café, de maíz, eh, por ejemplo, que sean alimentos perecederos, ¿va ustedes? Que tienen una fecha de vencimiento. Entonces, los trabajadores también podrían tomar una represalia contra el patrono y decir, no lleguemos a trabajar hoy, que es el día de cosecha, para que tenga un impacto en las finanzas del patrono y obligarlo a firmar nuestras exigencias. También los trabajadores pueden tomar represalias contra el patrono. Entonces, lo primero que hace un juez en una admisión a trámite de una demanda colectiva, aparte de dar pues todos sus pormenores de trámite, se admite su trámite la demanda, se tiene por propuesto el auxilio profesional con el que actúan, se tienen por ofrecido los medios de prueba correspondientes, se toma nota del lugar para recibir notificaciones. Ustedes, pues, si ya han tenido alguna experiencia en juzgado, saben que contiene un decreto de trámite, pero también contiene esta prevención, ¿sí? Evitar que entre ellos se les ordena no tomar represalias unos contra otros durante la tramitación del conflicto de carácter económico y social. ¿Qué consecuencia tiene para el patrono y para el trabajador en caso que se llegue a demostrar durante la tramitación del conflicto que existen represalias unos contra otros? Para el patrono, la sanción de conformidad con este artículo 379 del Código de Trabajo es fijarle una multa entre 10 y 50 salarios mínimos de actividades no agrícolas, están obligados al pago de daños y perjuicios a los trabajadores, están obligados al pago de salarios que hayan dejado de pagar, por ejemplo, que el patrono diga, me voy a trazar 5 días para pagarles el salario, para que sientan un cacho la presión de por qué me demandaron, pues está obligado al pago de esos salarios, de las prestaciones también que haya retenido o dejado de, en este caso, pues proporcionar a los trabajadores. Y también, como esta resolución, si bien es un decreto, si bien es un decreto, pero al desobedecer la orden judicial de la prevención, puede incurrir en responsabilidad penal, específicamente en el delito de desobediencia. ¿Sí? Mucho ojo con eso. El patrono puede incurrir en responsabilidad penal por no cumplir con una orden judicial. ¿Sí? Además de ello, si esta represalia dura más de 7 días, la multa se puede incrementar en un 50%. O sea que ya el rango, una vez se impone la multa, pues se puede duplicar esta multa y la debe pues depositar en la tesorería del organismo judicial, ¿verdad? Saben ustedes que ahí es donde se pagan las respectivas multas que se imponen en los distintos procesos de carácter jurisdiccional, ¿ok? Pero los trabajadores también tienen una, pues consecuencias jurídicas, ¿no? Consecuencias jurídicas de la comisión de este tipo de eh, represalias, ¿no? Por ejemplo, que ellos quieran obligar a su patrón a negociar, entonces le dicen, mira, mañana que es el día de la cosecha, y donde nosotros sabemos que vos ganas eh, millones de quetzales por esa cosecha, no vamos a llegar, que se te arruine la plantación, si no nos firmas nuestro pacto colectivo. Entonces, en ese caso, pues tampoco sería posible esa actitud por parte de los trabajadores. Y en este caso, si el patrono llega a demostrar que los trabajadores o el sindicato tomaron represalias contra él dentro de la negociación de carácter económica y social, pues el juez podrá imponer una multa de 1 a 10 salarios mínimos a los trabajadores y también la obligación de reparar los daños y perjuicios. ¿Ok? La obligación de reparar los daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos una prevención en sentido amplio en el artículo 379 del Código de Trabajo, pero también el artículo 380 nos establece un segundo alcance de las prevenciones dictadas dentro
de un decreto de trámite de una demanda colectiva. La segunda prevención que se dicta es la prohibición de terminación de contratos de trabajo sin autorización judicial. Una vez se admite a su trámite la demanda, en la práctica se conoce como un emplazamiento. Es cuando dicen, mira vos, fíjate que la institución o el patrono está emplazado, ¿verdad? Pero en realidad lo que opera es una prevención contenida en el artículo 380 del Código de Trabajo. Esta prevención prohíbe entre sí la terminación de contratos de trabajo sin autorización judicial. ¿Cómo así? O sea que, por ejemplo, para despedir a un trabajador, el patrono debe antes solicitar una autorización judicial. Si no cuenta con esa autorización judicial, se consuma lo que se conoce como el despido ilegal, ¿sí? Despido ilegal porque no se, en este caso, atendió a lo contenido en el Código de Trabajo que establece el proceso legal para despedir a un trabajador cuando existe un emplazamiento o cuando existe dictada una prevención en un conflicto de carácter económico y social, ¿sí? De hecho, pues, se recuerdan ustedes que hay dos clases comúnmente de despido. Está el despido, bueno, son tres, ¿no? El despido justificado o con justa causa, el despido injustificado, el despido indirecto, pero también el Código de Trabajo regula el despido ilegal en el artículo 380 del mismo, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan pues teniendo ese léxico jurídico y también cuando les hablen, mira, el despido ilegal, ojo que no es el despido injustificado, ¿sí? No, no son lo mismo. Una cosa es cuando a mí me despiden sin justa causa y tengo el derecho de en juicio ordinario probar que no fue justa la causa de mi despido, y otra muy distinta cuando en este caso, el patrono no sigue el procedimiento legal para ejecutar el despido, ¿sí? Entonces, los trabajadores cuentan con esa garantía previa, que no los pueden despedir si no existe una autorización judicial, ¿sí? Si no existe, ¿ok? Esto es para precisamente lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Para que el patrono no tenga la oportunidad de debilitar el movimiento laboral, sino que no tenga la oportunidad de despedirle, por ejemplo, personas líderes claves del movimiento que está promoviendo mejoras dentro de el establecimiento. Entonces, en este caso, opera esa protección. ¿Qué consecuencias hay para el patrono en caso despida a una persona de forma ilegal sin autorización judicial dentro de un conflicto de carácter económico y social? De conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, la consecuencia es la siguiente. Uno, debe reinstalar, ¿sí? Ay, espérenme ustedes, le eché mucho power. Debe reinstalar al trabajador. ¿Qué quiere decir la reinstalación? Que el trabajador debe volver a su puesto de trabajo en las mismas o mejores condiciones en las que se encontraba. Se le debe, pues, volver a instalar en su puesto, ¿sí? Pero además, durante la tramitación del proceso, hasta que se logra la efectiva reinstalación del trabajador, está obligado el patrono a pagarle todos los salarios
y las prestaciones dejadas de percibir. Esto también en la práctica se conoce como los salarios caídos. ¿Sí? Cuando alguien le dice, mira vos, es que fíjate que mi patrono me debe salarios caídos, son todos aquellos salarios que el patrono le dejó de dar durante la tramitación del proceso para la reinstalación. ¿Sí? Por ejemplo, si el patrono se tarda 10 meses en reinstalar al trabajador, aparte de devolverle su puesto, tiene que pagarle esos 10 meses de forma retroactiva. ¿Sí? Y es acá donde yo les comentaba en las clases anteriores que las instituciones del Estado y algunas entidades patronales llegan a alcanzar deudas millonarias en razón de salarios y prestaciones dejados de percibir, toda vez por no contar con una asesoría jurídica laboral, en este caso, pues, oportuna, ¿verdad? Sucede comúnmente en las instituciones del Estado. Hay un cambio de autoridades y lo primero que hacen las autoridades es despedir a la gente, ¿sí? Dejar libres las plazas para poner evidentemente a su equipo de trabajo, ¿verdad? Las personas que de una manera u otra pues les apoyaron en el camino. ¿Qué pasa a los 3 meses? Llega la orden de reinstalación judicial porque no pidió una autorización judicial previa de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, el patrono, ya sea público o privado, pues incurre en un doble gasto, porque ya tuvo a una persona durante el tiempo que despidió al otro pagándole su salario y aparte tiene que volver a pagar el salario de la persona que había despedido. Entonces, llega a ser muy conflictivo financieramente las órdenes de reinstalación. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de asesorar a patronos, siempre tramiten la autorización judicial antes. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 380 es claro, es que no da lugar a interpretación. Si usted está dentro de un conflicto económico-social y no cumple con pedir una autorización judicial previa para despedir, usted está sujeto a un proceso de reinstalación, ¿sí? Y en este caso, si se desobedece la orden de reinstalación, se duplica la sanción del artículo, ¿verdad? Y si la desobediencia persiste, ahí se me fue un teclazo, puse mal la palabra desobediencia, pero si la desobediencia persiste, se le certifica lo conducente a la entidad patronal, ¿sí? Ya sea una persona individual o, en este caso, a la persona de una institución o de una persona jurídica privada que sobre ella recaiga la negativa de reinstalar, ¿no? Entonces, mucho ojo si vamos a ser abogados, si vamos a ser asesores de patronos, ¿sí? De patronos, porque una mala asesoría, un despido ejecutado de forma ilegal puede, pues, em, afectar financieramente a la entidad patronal, ¿sí? Mucho ojo entonces con esto, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos entonces. Fíjense ustedes que de la lectura del artículo 379 y 380 del Código de Trabajo, ¿sí? Aunado, ¿sí? Aunado, en este caso, pues, a otros artículos, ¿verdad? Se establece que una vez presentado el conflicto de carácter económico y social, ya sea por un sindicato o por un grupo coaligado, todos los trabajadores, aunque no formen parte del movimiento sindical o del grupo coaligado, tienen la protección de las
prevenciones judiciales que en este caso se dictaron en el decreto de trámite y que vimos anteriormente, ¿sí? Todos los trabajadores, antes, allá por el 2000, en el 2001, se entendía, y de hecho ese artículo tiene una reforma, precisamente fue esa reforma que se hizo, porque antes se había interpretado que los únicos trabajadores que tenían la protección de las prevenciones eran quienes firmaban el pliego de peticiones, ¿sí? Y en este caso, pues se le generaba un problema a los trabajadores porque le empezaban a despedir gente como un chantaje, ¿verdad? O como una forma de presionar al sindicato o al grupo coaligado para desistir de la demanda, porque entonces le decían, bueno, a ti no te puedo despedir, pero voy a despedir a tus amigos, ¿sí? Voy a despedir a la gente. En tu conciencia va a quedar que estoy despidiendo a personas. Entonces, existió una reforma del Código de Trabajo, ¿sí? Que en este caso, pues ya estableció el fuero de atracción. Esto pues ha sido confirmado y desarrollado por doctrina legal, ¿sí? Por doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, que ha establecido que una vez planteado el conflicto de carácter económico-social, ¿sí? Una vez planteado este conflicto, no se establece, no se establece una distinción, no se establece una distinción entre los trabajadores. No se establece distinción respecto de cuáles son los tipos de contrato cuya finalización requiere que el patrono que se encuentre emplazado por virtud del conflicto, deba obtener autorización judicial. Ante esta circunstancia, el patrono que se encuentre en esa condición, para poder decidir la terminación de cualquier relación laboral, debe agotar el procedimiento de autorización judicial a que se refieren los artículos citados, que dice cualquier relación laboral, ¿sí? Todos los trabajadores, una vez se plantea el conflicto de carácter económico y social, aunque no formen parte del movimiento sindical, tienen la protección de las prevenciones, ¿sí? Que no se pueden terminar sus contratos si no existe una previa autorización judicial. Esto lo pueden apuntar ustedes ahí en sus artículos 379 y 380, a un ladito de su código de trabajo, porque es doctrina legal de observancia obligatoria emanada de la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 3197-2020, 310-2020 y 1801-2016. Son 3 fallos con testes y hay más. Yo aquí solo les puse 3, pero hay muchísimos otros que establecen, es una doctrina y una línea jurisprudencial sólida de la Corte de Constitucionalidad al indicar que las prevenciones dictadas en el conflicto de carácter económico y social alcanzan a todos los trabajadores, aunque no formen parte del movimiento de trabajadores, ¿sí? Les alcanza a todos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se solicita entonces? Porque también dentro de la tramitación de un conflicto de carácter económico y social pueden existir trabajadores, malos trabajadores. Pueden existir pues, trabajadores que no llegan a su trabajo, que no cumplen con sus labores, que en este caso, pues, bueno, que pues son malos trabajadores, ¿no? Un trabajador que lleva ebrio a su lugar de trabajo, un trabajador que no hace nada con las
tareas que le asignan, pues pueden existir malos trabajadores. Entonces, en ese caso, el patrono lo que tiene que hacer de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo es plantear un incidente, ¿sí? Un incidente de autorización de terminación de contrato, ¿ok? Debe acudir ante el juez que dictó las prevenciones y plantear un incidente de autorización de terminación de contrato. Fíjense ustedes que la parte del incidente de autorización de contrato, el Código de Trabajo no le establece ningún procedimiento, ¿sí? No le establece ningún procedimiento a este incidente. Entonces, ante las deficiencias de las leyes generales, aplicamos supletoriamente la ley del organismo judicial. Entonces, para el incidente de autorización de terminación de contrato, aplica el procedimiento incidental contenido en los artículos 138, 139 y 140 de la ley del organismo judicial, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Se presenta el escrito inicial, se le da audiencia al trabajador, en este caso por un plazo de 2 días. Si existen argumentos de hecho, se da un periodo de prueba, se apertura un periodo de prueba de 8 días y una vez pues agotado el periodo de prueba, se dicta la resolución dentro del plazo de 3 días, ¿verdad? El incidente es el famoso 283. El incidente de la ley del organismo judicial es el que se debe utilizar para pedir la autorización de la terminación del contrato. Ojo, ojo. En el incidente, como ustedes pueden dar lectura al artículo 380 del Código de Trabajo, en el incidente yo no estoy comprobando si el despido es justo o es injusto. Yo eso no lo estoy debatiendo, ¿sí? No estoy debatiendo la justicia del despido. Lo que yo estoy debatiendo es que yo como empleador, yo como patrono, le seguí un procedimiento sancionatorio a mi trabajador, le respeté sus garantías y la conclusión de mi procedimiento administrativo o privado para la terminación de la relación laboral fue seguido y la conclusión es que yo puedo despedir al patrón, al trabajador. Entonces, lo único que se califica es el procedimiento y si este despido no tiene origen en una represalia que esté tomando el patrono contra los trabajadores. Puede ser de que efectivamente, pues, sea por una falta laboral, ¿no? Grave que esté decidiendo el patrono pedir autorización para terminar la relación laboral. ¿Qué pasa? Si el patrono tiene la autorización para terminar el contrato laboral, pues se le notifica al trabajador que está formalmente despedido y dónde se debe debatir la justicia o la injusticia del despido es en un juicio ordinario, ¿sí? No es en el incidente de autorización de terminación del contrato donde el trabajador debe denunciar que es un despido injustificado al que se está sometiendo, sino que todo todas las pruebas, todo el objeto de la litis debe girar en torno a si es una represalia o no es una represalia, porque a veces el error de los trabajadores es que cuando le notifican su incidente de terminación de contrato, en su memorial de audiencia, pues se ponen a argumentar de que el despido es injusto, que el despido eh, pues no está justificado. Eso no es lo que se prueba en un incidente de terminación de contrato. Lo que debe hacer el trabajador es decir, miren, este despido que se pretende ejecutar es una represalia. Es una represalia porque yo me estoy reuniendo con el sindicato, estamos trabajando y organizando a los trabajadores para
en este caso, pues, sumarse al conflicto de carácter económico y social y por eso me quieren despedir, ¿sí? Lo que se está probando en este incidente es si es o no una represalia, no si es justo o injusto el despido, ¿ok? Mucha atención con eso, ¿sí? Para que en caso les toque a ustedes ser abogados de trabajadores, no cometan ese error, no se debate la justicia del despido, sino que eso es hasta en un juicio ordinario si llegara a prosperar el incidente. ¿Ok? De igual forma, los trabajadores, los patronos, perdón. El patrono no tiene que justificar el despido en este incidente. Lo que tiene que decir es que siguió un proceso por faltas laborales, que no es una represalia, y en este caso pedir la autorización del despido, y ya será en un juicio ordinario donde se discuta si es justo o no. Rodrigo levantó la mano, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado, compañeros. Milik, mire, tengo una duda. En el caso de trabajadores de confianza o de representantes del patrono, ¿también se debe de solicitar una autorización judicial para dar por terminado sus contratos? Eso lo vamos a ver en las dos próximas diapositivas. Permíteme un momento ahí, Rodrigo, pero ahorita Gracias, sí Milik. lo vamos a abordar. Pero ahorita lo que quiero que nos quede claro es el incidente, ¿sí? Esto es lo que debe hacer el patrono para terminar un contrato. Si no sigue este procedimiento, puede incurrir en un despido ilegal, ¿sí? Este es el procedimiento que debe seguir. Gloria Mercedes levantó la mano, adelante. Sí, Lick, muchas gracias. Solo para aterrizar bien la idea, esto es como una defensa que el patrono puede acudir si nosotros fuéramos su asesor, decirle, mire, para evitar gastar en reinstalaciones, en otro montón de situaciones que le devienen por usted no cumplir con el procedimiento de despido, no justificado, perdóneme, el procedimiento de terminación de contrato, que así es como se llama, el incidente lo presentamos para evitar posteriores reinstalaciones y los demás problemas que devienen con la omisión de este procedimiento. ¿Es así? Sí, exactamente. No es que sea un medio de defensa del patrono, sino que es un medio de protección de sus intereses, ¿verdad? Cuando se plantea un conflicto de carácter económico y social, pues debemos proteger los intereses del patrono y en este caso, si él desea despedir, porque pueden existir malos trabajadores, es que eso no está negando el código, solo que el código da esta prevención y da este procedimiento porque prefiere ponerle más estándares y más difícil al patrono los despidos a dejar desprotegidos a los trabajadores del conflicto económico y social. ¿Sí? Entonces es preferible que el patrono acuda ante el juez antes de desproteger a los trabajadores. ¿Ok? Bueno, pero como esto solo es un incidente, no atiende al asunto principal. O sea, ellos quedan despedidos a partir de esa fecha, pero sus derechos quedan dentro de la litis que presentó el conflicto económico y social. Vamos a ver, si como el despido es individual, ¿verdad? No tiene efectos colectivos, se pueden despedir a varios trabajadores, pero eso no quiere decir que estemos en procesal colectivo, que es derecho individual. Entonces, los trabajadores, si consideran que es injusto el despido, pueden acudir, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial, plazo de 30 días, saben ustedes, a plantear su juicio ordinario de despido injustificado. Y en este caso, pues en ese juicio ordinario se ventilará si es justo o no, y si no es justo, pues corresponderá el pago de las prestaciones laborales, de los daños y perjuicios y de la indemnización, ¿verdad? Ya entendí, o sea, esto no tiene nada que ver con el planteamiento del conflicto económico social, el económico social colectivo. Esto es porque no afecta. No quiere individualizar a malos trabajadores que merecían bueno, no estamos ventilando si se lo merecían o no. Él quiere desvincularlos de ese conflicto. ¿Así es? Desvincularlos de su empresa. Y del conflicto presentado, que digamos que los amparaba. Evidentemente, si pues termina la relación laboral en la empresa y efectivamente después en un juicio ordinario el patrono prueba que sí fue un despido justificado porque este trabajador llegaba tarde a su trabajo, porque solo llegaba bajo efectos de alcohol, porque en vez de trabajar se ponía a traidear, porque se iba temprano de su trabajo, porque agarraba 2 horas de almuerzo, pues entonces si el patrono lo prueba,
Entonces, evidentemente, todos los beneficios del pacto colectivo o del convenio o del convenio colectivo que se alcance en la finalización del conflicto, pues no les serán sus beneficios aplicables, ¿verdad? Correcto. Entonces se Por- desliga de ese planteamiento colectivo, se hace individual al momento de sí, que o sea, la terminación del contrato. exactamente. O sea, este tipo lo vamos a apartar de la empresa y evidentemente por eso no podrá gozar de esos beneficios, ¿ok? Correcto. Gracias, Lick. Ok. Muy amable. Aquí estaba viendo yo en el chat que hay unas dudas que se me pasaron. Vamos a ver, dice Dani. ¿A qué se refiere con certificarlo conducente? ¿Qué es certificarlo conducente? Certificarlo conducente es el término que se utiliza cuando un órgano jurisdiccional presenta por una desobediencia a sus órdenes, certifica lo conducente contra una persona, o sea que remite el expediente a el Ministerio Público para que inicie con la investigación correspondiente por una posible comisión delictiva en este caso, del delito de desobediencia, ¿verdad? Entonces, certificarlo conducente es porque se certifica el expediente donde se acredita la desobediencia a la orden judicial y se remite al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente, ¿ok? Aristides dice acá, por ahí vi una noticia con relación al tema. Y esta noticia, pues que yo siento que si la abro, no sé, pero dice, juzgado prohíbe a la USACA despedir trabajadores sin auto. Ah, sí, sí, claro. Sí, de hecho la Universidad de San Carlos de Guatemala está emplazada, está bajo un conflicto de carácter económico y social. Entonces, no puede terminar ninguna relación laboral, ¿sí? No las puede terminar. Debe pedir primera autorización. Y eso comúnmente se da cuando hay, pues, nuevas autoridades, ¿verdad? Que como se los decía hace un momento, ¿verdad? Las autoridades pretenden traer a su equipo de trabajo, pero si existen prevenciones, deben primero agotar la vía de la autorización judicial. Si no, sí se meten en un problema bastante fuerte financiero, ¿sí? Licenciado, dice Brandon, ¿a quién directamente se le solicita la autorización judicial? La autorización judicial, o sea, el planteamiento de este incidente, se plantea ante el juez que está conociendo el conflicto de carácter económico y social. Acuérdense que hay un juez de primera instancia que conoce el inicio del conflicto económico y social y ante este juez es que se plantea el incidente, ¿verdad? Bueno, avanzando entonces, esto es lo que tiene el patrono, pero si el trabajador logra comprobar que en este caso no se siguió la autorización judicial, ¿sí? Puede plantear un incidente de reinstalación. Igual, lo plantea ante el juez competente que está conociendo el conflicto de carácter económico y social. Este incidente de reinstalación tiene una particularidad. No aplicamos supletoriamente el incidente de la ley del organismo judicial, no lo aplicamos, porque en este caso, el artículo 380 sí establece un procedimiento corto, pero sí lo establece. Y recuerden ustedes de que la ley del organismo judicial solo se aplica cuando no existe un procedimiento o cuando no existe o cuando hay una deficiencia de la norma. Pero en este caso el artículo 380 del Código de Trabajo sí establece el incidente de reinstalación y sí nos da por un proceso chiquito, pero lo da. Entonces hay que seguir por criterio de especialidad este incidente, ¿no? Este incidente tiene la particularidad que puede iniciar de dos formas. Uno, por denuncia del trabajador. O sea que el trabajador lleva un memorial al juzgado donde denuncia su despido ilegal, ¿ok? Pero también si el juez tiene conocimiento de algún despido ilegal cuando existe un conflicto de carácter económico-social, de oficio puede individualizar al trabajador o trabajadores afectados y él mismo
iniciar el incidente de reinstalación, ¿sí? Una vez se da inicio al incidente de reinstalación, dentro de las 24 horas siguientes, el juez debe determinar si se pidió autorización judicial o no. Como les digo, tampoco está evaluando el juez si es justo o injusto el despido. Lo que está viendo es, bueno, aquí hay un trabajador que despidieron de la empresa, que estaba bajo prevenciones, verifica el expediente del conflicto económico y social, observa que no hay ninguna autorización para despedir a ese trabajador e inmediatamente dicta la orden judicial de reinstalación. En esa orden judicial de reinstalación, que es un auto, pues declara evidentemente, ¿verdad?, la obligación del patrono de reinstalar al trabajador en las mismas o mejores condiciones de trabajo y además, pues el pago de los salarios caídos, ¿verdad? Y además nombra dentro de su personal del juzgado a un ministro ejecutor, ¿sí? ¿Qué hace el ministro ejecutor? El ministro ejecutor comúnmente se nombra al notificador del juzgado. ¿A ustedes? El ministro ejecutor se le discierne el cargo, llega a la entidad patronal a notificar al patrón y le fija día y hora para la diligencia de reinstalación, ¿sí? Llega el ministro ejecutor con el trabajador a la par y lo reinstala en su puesto. De hecho, el ministro ejecutor no puede abandonar el lugar de trabajo hasta que fehacientemente se acredite que el trabajador regresó a su puesto. Hace unos años pasó en la universidad, fíjense ustedes. Despidieron ilegalmente porque así lo declaró los juzgados laborales. De hecho, este caso se fue hasta amparo y pues la universidad perdió el amparo porque no pidieron autorización judicial, porque no habían ahí abogados que dieran una buena asesoría. Y en este caso, pues eran profesores. Y el ministro ejecutor entró a la clase, a la clase, ¿verdad? Y hasta que no vio que el profesor estaba volviendo a dar clases, no firmó el acta de reinstalación, porque ese es el trabajo del ministro ejecutor, ¿sí? El trabajo del ministro ejecutor es observar que se ejecute la orden de reinstalación. Y hasta que no observe que el trabajador está otra vez en su puesto de trabajo y el patrono le firme y le declare que lo reinstaló, no puede abandonar el centro de trabajo, ¿sí? Y en este caso, pues, así es como se le reinstala. La particularidad de este incidente es que no es necesario darle una audiencia al patrono, sino que únicamente con la denuncia del trabajador es suficiente para ordenar la reinstalación. ¿Cómo se puede defender al patrono? A través de la presentación de un recurso de apelación y que en segunda instancia se determine o no si esa orden judicial fue, pues si tenía o no autorización judicial para despedir a la persona, ¿sí? Si no tenía orden judicial, pues también va a perder la apelación, ¿no? Es muy común que las autoridades, tanto públicas o patronales, ¿sí? Apelen, pero lo único que hacen es alargar y tener que pagar más salarios caídos, porque si no pidieron autorización judicial, el caso ya lo tienen perdido, ¿verdad? Este es el incidente de reinstalación, ¿ok? El incidente de reinstalación para los trabajadores, ¿sí? Ahora aquí vamos a la pregunta que hacía Rodrigo. Las prevenciones tienen un fuero de atracción, le aplican a todos los trabajadores, ¿sí? Eso de conformidad con el Código de Trabajo y con doctrina legal asentada por la Corte de Constitucionalidad. Pero hay dos excepciones a estas prevenciones, ¿sí? La regla general es que el patrono debe solicitar autorización judicial para la terminación de cualquier contrato de trabajo. Cualquiera. Pero hay dos excepciones.
La primera es para los trabajadores en periodo de prueba. ¿Sí? Porque en este caso, por lógica, al estar en periodo de prueba, ¿sí? Por lógica, lo que se está determinando en el periodo de prueba es si es apto o no para el trabajo. Y si el patrono considera que no es apto, puede despedir al trabajador en periodo de prueba. Cuando existe un conflicto de carácter económico y social. Lo puede despedir. Porque no pasó la prueba. Es un derecho que tiene el patrono a despedir a los trabajadores cuando están en tiempo de prueba. Y la segunda excepción son los trabajadores de confianza del patrono. ¿Sí? Porque es obvio que ellos trabajan en la empresa, pero no representan los intereses de los trabajadores. Entonces no hay represalia posible contra ellos, porque siempre van a representar al patrono y van a proteger los intereses del patrono. Y como representantes del patrono, evidentemente no van a representar al mismo tiempo los intereses de los trabajadores, por lo tanto, no se les puede aplicar una represalia. Los trabajadores del patrono y los trabajadores en periodo de prueba pueden ser despedidos sin autorización judicial. Son los únicos dos casos, ¿sí? Son los únicos dos casos en los cuales el patrono puede despedir a trabajadores. En la práctica ha existido un pequeño debate. Les voy a plantear aquí el caso. Para la próxima clase voy a dejarlo otro. Pero en la práctica ha existido un debate que se los quiero plantear. Aquí hay un trabajador que tiene un contrato de 6 meses. Un contrato de 6 meses, un contrato laboral de 6 meses, un contrato de trabajo de 6 meses. Él fue contratado para cumplir un trabajo de enero a el 1 de enero al 30, sería junio, ¿verdad? 6 meses, al 30 de junio del año 2022, ¿verdad? El puesto se llama, pónganle cualquier nombre a ustedes, oficinista o recepcionista, cualquier nombre, etc. ¿Ok? Entonces, este puesto está creado en la empresa y pues siempre se va a necesitar a este oficinista o a este secretario, ¿no? En el 5º mes del contrato de trabajo, el sindicato de la empresa plantea el conflicto. Plantea el conflicto de carácter económico y social. La duda es si este trabajador que estaba contratado por 6 meses se beneficia de que al 5º mes hayan planteado un conflicto. Y entonces el patrono acá, ¿qué hace? Pide autorización o puede despedir, no despedir, va a ustedes, sino que puede terminar por cumplimiento de plazo. ¿Qué creen ustedes que pasa en este caso? Es un puesto de oficinista que es necesario en la empresa, se contrata a una persona con un contrato a término de 6 meses, pero al 5º mes tiene la fortuna que el sindicato plantea un conflicto. No lo pueden ¿Le despedir. aplica o no le aplica? Debe pedir autorización, Lick, porque si bien es cierto, está en la víspera del término, aún no se ha terminado el contrato. Entonces, para evitar cualquier o curarnos en salud, yo aconsejaría que pidiera autorización. ¿Y si se termina el contrato? Aún El así, contrato también es claro, pues tendría él que terminarlo también con autorización, porque el patrono está emplazado y dice que beneficia a todos los trabajadores.
sin excepción alguna, porque no Aunque es, se le no es, termine. pero no está en prueba, él no está en prueba, ni tampoco es de confianza. Entonces aplica el foro de atracción que usted mencionó, todavía se incluye, porque él no es ni de prueba ni es de confianza. Lo incluye el artículo 380 en sus primeras 2 líneas. Ajá, Despedir. ok. Licenciado, Me una pregunta. Dígame, por favor. En este caso se puede aplicar lo que dice el artículo 86, que dice el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo y por la conclusión de la obra en los contratos por hora determinada. Es que eso es el argumento que utilizan los patronos por eso es que algunos patronos, tanto públicos como privados, están tomando supuestamente, va ustedes, la estrategia de contratar a plazo determinado para poder terminar sin responsabilidad de su parte las relaciones laborales. Entonces ya no despiden, sino que solo esperan que se les cumpla el contrato y después para afuera, ¿va? Vean ustedes, sus apreciaciones son correctas. La respuesta es sí le aplica, pero va más allá de eso, ¿sí? Va más allá de eso. Yo les estoy comentando acá que la plaza de oficinista es de necesidad permanente. ¿Y qué dice el artículo 26 del Código de Trabajo respecto a la naturaleza permanente de las funciones? Si alguien le pudiera dar lectura. ¿Qué dice el artículo 26 del Código de Trabajo? Exactamente. Entonces, ahí está pues más robustecida la postura del trabajador, ¿sí? Si es una empresa que sus actividades son de naturaleza permanente, aunque haya firmado un contrato a plazo fijo, se entiende por plazo indeterminado. Y aunque haya llegado la terminación del contrato, pero la necesidad del servicio subsiste, él se sigue considerando un trabajador de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, el conflicto le beneficia, porque aunque no exista contrato de trabajo, le aplica la presunción del artículo 26 del Código de Trabajo, porque aquí no dice autorización para despedir, aquí dice para terminar el contrato de trabajo. Se tiene por firmado por tiempo indefinido, ¿ok? Juan José Alessio, por favor. Si la naturaleza del contrato cumple con esa condición de que solo era temporal, sí. ¿Ok? Sí. Es como en el OJ, ¿va ustedes? Cuando lo llaman a la gente a cubrir interinatos. Evidentemente, el interinato no podría adquirir estas obligaciones porque cuando ya regrese la persona que es titular de la plaza, pues sería absurdo tener a dos ahí al mismo tiempo, ¿va? No. No. Lic, ¿a esto también se le puede conocer como simulación de contrato? El que hacen los contratos por un año, por semestre. Sí, es una modalidad de simulación. Es una modalidad de simulación, aunque la simulación abarca otras modalidades. Por ejemplo, cuando le hacen firmar a un empleado un 029, pero le ponen sus instrumentos, le ponen su uniforme, tiene que llegar todos los días de determinado horario. Entonces, ahí hay también simulación,
¿verdad? Son varios casos de la simulación. Este puede ser uno de ellos, ¿ok? Bueno, entonces Cristian levantó la mano, adelante. Sí, disculpe, licenciado, ¿cuál es el fundamento legal de estas dos excepciones que nos acaba de compartir? Disculpe? ¿O solo es doctrina? Justamente, fíjate que eso se los voy a dar en la próxima clase, porque acá les traía yo la doctrina legal donde fue establecido estos dos excepciones. De hecho, como te digo, es la corte, mira. Aquí hay una doctrina legal del periodo de prueba y aquí hay otra de que no es necesario solicitar la autorización para un trabajador de confianza. Es doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque si seguimos aquí platicando, yo por mí sigo hasta las 10, ¿va? Ustedes, pero creo que las jornadas de aprendizaje también tienen una, pues, horario óptimo, ¿no? Y creo que después de una hora de clases podemos haber cumplido con las expectativas de esta clase. Y en la próxima clase, pues yo les estaré trasladando el fundamento de estas dos excepciones y pues ya entraremos a conocer generalidades del siguiente paso de la etapa, que es convocar al Tribunal de Conciliación. ¿Tenemos alguna duda, mis estimados y Licenciado, estimadas? disculpen, en la diapositiva 8 no pude copiar un artículo solo, si la podría poner. Un momento. Claro, Gracias, licenciado. perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos alguna otra duda, ha sido un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes esta noche y coincidiremos en la próxima clase a la misma hora y por el mismo medio, ¿ok? Que tengan entonces todas y todos ustedes una muy buena noche.